Buenas tardes. En el marco del sexto encuentro de narrativa breve Edmundo Valadez, que organizan el Instituto Sonorense de Cultura, el Patronato Edmundo Valadez y la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, se lleva a cabo el Otoño Literario Sonora 2020. Agradecemos a estas instituciones por la oportunidad que nos dan para presentar la colección Ficción Express, publicada por la Dirección General de Publicaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me presento muy brevemente, soy David Baizábal, estudiante de maestría en literatura hispanoamericana en la UAP y autor de un libro que apenas fue publicado en esta misma colección, de la cual nos hablarán nuestros invitados Fernando Sánchez Clelo, Elisa Vizcaíno y José Luis Zárate. Entonces, pues comenzamos con Fernando. Voy a leer una breve ficha curricular. Fernando Sánchez Clelo es editor y narrador, doctor en literatura hispanoamericana y maestro en estética y arte por la UAP. Ha publicado recientemente el libro de Greguerías La letra de Bengala en 2019, la novela Un reflejo en la penumbra 2016 y la compilación Cortocircuito, Fusiones en la minificción de 2018, entre otros títulos. Actualmente es docente de educación superior y coordina la colección Ficción Express en la Dirección General de Publicaciones de la UAP. Entonces, Fernando, pues te cedo la palabra que nos cuentes un poco de qué va esta colección. Gracias, David. Muchas gracias. Gracias al Instituto Sonorense de Cultura, al Patronato Edmundo Valadez, a la Coordinación Nacional de Literatura por abrir este espacio para presentar el trabajo que en minificción se hace en Puebla. Pues voy a presentar la colección Ficción Express, que se funda en 2016, después de una serie de libros de minificción que se publicaron en la Dirección General de Publicaciones, antes Fomento Editorial PUAP. Y desde el año 2012 empezaron a publicarse una serie de libros de minificción, los cuales se hicieron constantes. Y una vez que vimos que este proyecto podría crecer, pues se propuso una colección de minificciones que entonces la directora Ana María Dolores Huerta Jaramillo pues aceptó, que el doctor Ricardo Cancino continuó y que actualmente el doctor Hugo Vargas es quien lleva las riendas de la editorial y quien sigue apoyando la publicación de esta colección y de la minificción en general, que como sabemos es difícil que editoriales se interesen por la minificción, o por lo menos es muy reducido el número de libros publicados de minificción a comparación de la novela, del cuento, y entonces pues me parece que este es una colección que le da fuerza a la minificción aquí en México. Ya se tienen 14 títulos y de los cuales voy a comentar brevemente. Entonces voy a hacer una presentación. No, perdón, no puedo compartir la pantalla, pero bueno, vamos a hablar de esta colección. Tenemos que en 2016 se funda esta colección. El primer título fue Vamos al circo. Es una antología de minificción hispanoamericana donde participan 127 autores de Latinoamérica. Hay de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Perú. Y tenemos aquí que el tema de esta antología es el circo, los personajes de circo, los animales del circo. Tenemos entonces a la mujer barbuda, al domador de leones, a los trapecistas, y se lanzó la convocatoria por internet, se presentó la convocatoria y participaron este número de autores. En esa primera publicación también, tanda de publicaciones, pues también sale este libro, La sal de los días, de Adriana Azucena Rodríguez, ¿sí? Este es una especie de calendario ficcional. En cada uno escribe una minificción por cada día del año. Entonces utiliza mucho el recurso del calendario, el santoral, utiliza las fechas festivas, utiliza también fechas históricas, y de ellos va escribiendo una minificción. Este es el tercer libro que se publica, Crónicas de Lilliput, de Alejandro Vadillo, ¿sí?
Este es una colección de textos varios, en donde Alejandro Vadillo todo lo encierra como si fuera creado en un mundo fantástico que es Lilliput, y los textos, pues lógicamente son minificciones de menos de una cuartilla. Después sigue este libro que se llama Escribo que sueño, sueño que escribo, de Javier Zúñiga, ¿sí? Este libro, todo está referido al sueño, es un libro onírico, en donde utiliza mucho ese recurso del sueño, ese de no saber si estamos soñando, si estamos despiertos, o soñar que soñamos, o soñar que estamos despiertos. Entonces, aquí utiliza muy bien ese recurso Javier Zúñiga, y de eso trata este libro. Después viene el libro Música Primigenia, de Catalina Ramírez, autora poblana, que lo que hace es jugar con la música, ¿sí? Y bueno, también parte de los objetivos de la editorial de la UAP es que no solamente se publiquen autores de renombre, sino que además se apoya a aquellos autores que apenas están comenzando a tener un proyecto literario, y este es el primer libro de Catalina Ramírez, y por lo cual también se fue publicado por la Dirección General de Publicaciones. Tenemos este título, que se llama Todos estamos aquí, es de Daniel Bernal Moreno, autor de Toluca. En esta publica una serie de minificciones donde el tema central es la violencia, en sus distintas vertientes, la violencia intrafamiliar, la violencia social, política, el machismo también se ve aquí, y lo que hace Daniel Bernal Moreno es presentarnos escenas, presentarnos pasajes, en donde lleva al lector a una reflexión acerca de esta situación. Tenemos otra antología que se llama Cortocircuito. Es una antología que yo compilé con la intención de buscar aquellos textos que tienen una estructura distinta a la de la literatura tradicional. Aquí no hay cuento, no hay narrativa, más bien es jugar con la intertextualidad de otro tipo de textos no literarios. Aquí hay recetas de cocina, aquí hay epitafios, hay mensajes, hay recados. Entonces, de eso se trata este libro, esta compilación. También hay autores hispanoamericanos, hay autores de España, Argentina, Colombia, Perú, de México, lógicamente, y esta es otra antología. Tengo otra antología en la colección, no tengo el libro, pero es una antología de autores minificcionistas de Guanajuato. Se llamó El Tótem de la Rana. También un libro interesante, son autores estrictamente de Guanajuato, y a partir de ahí surgió una idea de buscar nuevos autores para poder seguir antologándolos, ¿no? Tenemos este libro también, Breveridades y Breverismos, de Agustín Mosreal, ¿sí? El maestro Agustín Mosreal presenta este libro, donde en realidad parecen ser 3 libros en uno, en donde juega con la teoría de la minificción, juega con la idea del amor no correspondido, y entonces este es un libro interesante, es una de las joyas que tenemos en la colección. Bueno, el maestro Agustín Mosreal tiene una trayectoria muy extensa, entonces es garantía de entretenimiento de una minificción precisa. Tenemos este libro, Anímula, de Miguel Lupián. Miguel Lupián es un autor que se enfoca al horror, al terror, y lo vincula muy bien con la minificción. Entonces es una minificción que habla del terror, del horror, y logra conseguir que el lector se sienta motivado, se sienta emocionado, o más bien de alguna forma impresionado por los textos de horror de Miguel Lupián. Tenemos este libro, Manchas de Tinta, de Edgar Aguilar, autor veracruzano, que lo que hace es aquí reunir una serie de aforismos para publicarlos. Y bueno, el aforismo, como uno de los recursos de la minificción, ha sido muy bien rescatado. Hay antologías de aforismos, y bueno, aquí tenemos este libro, Manchas de Tinta. De los libros más recientes tenemos Luna que se quiebra, de José Luis Zárate. De este no me voy a extender mucho porque José Luis ya aquí está, él nos va a hablar de este libro, pero lo que busca es plantear el tema de qué sucedería si no existiera la luna. Ese es como el leitmotiv de este libro, y a partir de ahí surgen una serie de historias donde se vincula al hombre lobo, al astronauta, a las mareas, a los eclipses. Bueno, ya nos explicará José Luis Zárate sobre este libro.
Y tenemos este libro, el más reciente, El desamparo de la bestia, de David Paizabal. Entonces aquí tenemos pues este título, El desamparo de la bestia, donde vemos que también las bestias sufren por amor. Entonces por eso se llama El desamparo de la bestia. Hay un juego también acerca de la creación literaria y lógicamente está la imagen del monstruo ahí presente. Entonces esos son los libros que tenemos en la colección Ficción Express. Y bueno, hay que agradecer mucho a la Dirección General de Publicaciones que siga apoyando este proyecto. No son muchas las editoriales que publican minificciones y creo que esta ha sido una pequeña isla dentro de estas editoriales donde podemos encontrar los minificcionistas, un lugar donde podemos llegar, sentirnos seguros de las mareas, de estas situaciones de no poder publicar minificción, salvo en alguna antología digital o en alguna antología que alguien se atreve a hacer. Bueno, pues creo que Fomento Editorial, pues de alguna forma ha tomado la palabra para poder mantener presente la minificción en México. Pues muchas gracias, David. Pues muy interesante, Fernando, ahorita que estás contando todo esto surgen preguntas, pero bueno, vamos a pasar con Laura Lisa, después con José Luis, y vemos, ¿no? Al final tenemos oportunidad de hacer algunas preguntas porque surgen, ¿no? En el momento de estar hablando surgen preguntas interesantes. Entonces presento a Laura Lisa Vizcaíno, es doctora en Letras por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2019. Imparte clases en el Colegio de Bibliotecología de la UNAM. Sus líneas de investigación son historia editorial del cuento mexicano, bibliografía mexicana, teoría de la minificción y temas de metaficción y posmodernidad. Sus cuentos breves han sido compilados en más de 20 antologías nacionales y extranjeras. Publicó el libro para niños El barco de los peces pirata en 2014, el libro de microrelatos titulado Cucos en 2015 y Bien me sabes en 2017. Es tallerista en el sitio de ficticia.com y miembro del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea. Bienvenida, Laura Lisa, y pues cuéntanos desde tu punto de vista como académica y creadora sobre la importancia de estas colecciones especializadas en minificción. Bueno, muchas gracias, David, y agradezco también mucho a Fernando por invitarme a hablar de la colección Ficción Express, que para mí en este momento es un tema muy interesante. Ahora explico por qué el asunto de las colecciones nos sirve bastante y bueno, también estoy contenta de compartir esta mesa virtual con amigos que hace mucho tiempo que ya no veía. Bueno, actualmente me dedico a estudiar el asunto de las colecciones de ciertas editoriales que apuestan por el cuento en general. Entonces, por eso me hizo mucho bien que Fernando me invitara a hablar de Ficción Express. Entonces, quisiera que reflexionemos un poco sobre lo que son las colecciones editoriales de manera general. Después, brevemente, ¿cuál es ese modo de propagación que tiene la minificción, que va a recaer en el tema de las antologías? Y bueno, finalmente hablaré sobre cuál es el trabajo que está haciendo Ficción Express dentro de un circuito literario en el que todos nosotros estamos. Bueno, actualmente me he dado cuenta que muchos catálogos editoriales que publican cuento en general no le dedican un cajón específico o un nombre específico a su colección. Entonces, más bien, son colecciones que son de narrativa en general y dentro de ella puede entrar la novela, el cuento y con suerte la minificción, pues sabemos, y también ya lo mencionó Fernando, sabemos que es difícil que una editorial apueste por este género. Y yo creo que la razón por la que no hay muchas colecciones exclusivas de cuento, aquí estoy hablando solamente del cuento, pues se debe a que la narrativa se hibrida con muchos géneros, se mezcla con otros géneros y entonces podría ser un poco arriesgado tomar únicamente una pequeña parte de toda esa narrativa. Sin embargo, desde un punto de vista de estudio, de análisis, es muy favorecedor e incluso se agradece cuando una editorial le da exclusivamente su espacio
y con todo un nombre que también celebro mucho el nombre de esta colección. Es muy difícil que esto ocurra, pero desde un punto de vista de alguien que lo tiene que estudiar, pues agradece. Pero también yo como una lectura, haciendo pues desde mi perspectiva como lectora, también se agradece que haya colecciones exclusivas para un solo género, porque eso también le da mucha representatividad al género. Es como dedicarle un espacio específico a un solo género. Eso siempre va a hablar de representatividad, que también es algo muy necesario. Y por otro lado, las colecciones también generan orden. Digamos que teóricamente y de la manera más ideal, pues las colecciones generan un orden en el catálogo, al mismo tiempo que también apelan a un lector que sí tiene sus gustos claros, que no tiene que ser un lector necesariamente estudioso, pero que sí tiene un gusto, en este caso, por la minificción. Hace poco leí de la Biblioteca Ayacucho, una colección de inicios del siglo XX en Madrid, que estuvo a cargo de Rufino Blanco Fombona, y esta colección editorial no tenía un orden, e incluso en su catálogo se encuentran títulos de libros que no pertenecían a ese editorial, pero Blanco Fombona los incluía e incluso también intervenía como editor en las obras. Este tema para mí fue muy interesante y divertido, digamos que es un caso aparte, pero en general las colecciones se caracterizan por sí tener un orden riguroso que ayuda tanto a la editorial como también a los lectores. Y bueno, hablando de representatividad, de la representatividad que generan las colecciones, esto también nos lleva a hablar de las antologías. Y hay que pensar que tanto la minificción como la poesía u otros géneros breves, su mejor modo de propagación es en antologías o en revistas. Y bueno, también en internet, pero aquí solo me estoy refiriendo a lo que es el libro impreso, o el material impreso, ¿no? Y bueno, los géneros breves, por su formato de brevedad, tienen que convivir con otros textos, ya sea del mismo autor o de diferentes autores, ¿no? No es posible encontrar un libro de una sola minificción o de un solo cuento o de un solo poema de manera autónoma, a menos que se trate de literatura infantil que están acompañados de ilustraciones, y entonces sí es un solo cuento para esa única obra, ¿no? Pero ese es otro caso. Entonces, pues nosotros nos hemos acostumbrado a encontrar minificciones dentro de antologías, y justo lo que ya nos presentó Fernando, pues ese es el caso. A veces solamente son autores únicos y a veces conviven, como en Vamos al Circo o en Cortocircuito, donde ahí sí son varios autores. Freya Cervantes, que es una investigadora de la UAM que ha estudiado esta parte editorial y de las colecciones, menciona que las antologías tienen su inicio de apogeo en el siglo XIX, cuando también empezaban a haber novelas por entrega. Este momento es cuando empieza el lector a querer coleccionar novelas por entrega, a querer comprar revistas, y también es cuando se empieza a dar el caso de las antologías. Pero las antologías en sí mismas son un ejemplo de representatividad y un ejemplo también de lo que es panorámico, de lo que es un panorama y de lo que queremos que se vea, ¿no? Lo cual también apunta muchas veces al canon. De hecho, antología viene del término que tiene que ver un manojo de flores. Y esta idea de las flores me gusta mucho porque es precisamente escoger lo mejor, ya sea de un autor exclusivo o de varios autores. Y bueno, en Ficción Express, y por lo que vimos que nos mostró Fernando las portadas, vemos que las antologías de autor son, por ejemplo, las que aquí nos acompañan, de José Luis Zárate, de David Baizabal, pero también hay antologías por región. En este caso sería El Tótem de la Rana, que compiló Manolo Ortiz y Pedro Omar Rivera, que es una antología con autores únicamente de Guanajuato, ¿no?
ese también se puede dar el caso en otras editoriales que busquen hablar de la representatividad de una única zona, y este es el caso de Tótem de la Rana respecto a Guanajuato. Y bueno, también es común encontrar las antologías temáticas, que también pues, nos mostró Fernando, Vamos al Circo y Cortocircuito, que también está Resonancias, que compiló Fernando con Gloria Ramírez y que toca el tema de, ahí está la portada, y que toca el tópico de las mujeres en su quehacer diario, ¿no? Me quisiera centrar en la antología que conozco mejor, que es Cortocircuito, porque siempre la quiero tomar como ejemplo cada que puedo, como ejemplo de cómo es la minificción híbrida, que tiene esa cualidad de mezclarse con otros géneros. Y bueno, celebro mucho también el título que le dio Fernando a esta antología, porque la imagen visual de un cortocircuito es precisamente lo que ocurre cuando unimos un texto literario con un género extraliterario, como serían las recetas, los anuncios publicitarios, las noticias, etcétera, ¿no? Parece que lo literario y lo extraliterario no deberían convivir, pero sí conviven, y me gusta mucho la idea de cortocircuito. Y bueno, también la primera de todas, que me parece es Vamos al Circo, precisamente es interesante porque es un tema pues muy lúdico que nos compete a todos, pero que también se sostiene de los elementos comunes que como lectores, como espectadores y como seres humanos tenemos sobre el circo, ¿no? Entonces, bueno, Fernando también nos mencionó cuáles son esos personajes recurrentes, el trapecista, el mago, el payaso, etcétera. Son personajes recurrentes, son personajes comunes, y precisamente lo común es que permite que sean textos muy breves, que no hay que volverlos a presentar, porque todos sabemos, digamos, los elementos comunes que tiene un payaso. Sin embargo, lo interesante es que todos los autores ahí nos apropiamos de esos personajes y presentamos nuevas perspectivas de lo que ya conocíamos, ¿no? Entonces, es resignificar el circo, por ejemplo. Bueno, esto para hablar de justo de las antologías temáticas. Y por último, nada más quisiera reflexionar sobre lo que hace Ficción Express dentro del circuito literario. Hace poco me puse a estudiar cuáles son las editoriales independientes que apuestan por el cuento en general, y para mi sorpresa, esa cualidad de independiente no quiere decir que apuesten por el cuento, ¿no? Me di cuenta ahí que va por otras cosas. Pero aquí el caso de la BUAP, pues se trata de una editorial universitaria, y es muy importante celebrar que desde ahí se esté apostando por la minificción. Me parece, desde mi perspectiva, sí, yo podría apostar que es la única editorial universitaria que le dedica una colección exclusiva a la minificción. Por ejemplo, la UNAM pues publicó la antología de Lauro Zavala, que se llama Minificción Mexicana, una antología muy valiosa. La Universidad Veracruzana ha hecho coediciones con Ficticia, pero ya así tal cual como una colección exclusiva, y a partir de una editorial universitaria, pues me parece muy valioso el trabajo que hace la UAP, y que precisamente nos habla de representatividad, aunque nos menciona Fernando que también entran autores jóvenes, pero es lo más representativo de esos autores jóvenes, ¿no? Y que por otro lado van a llegar a ese momento también de renombre. Ok, bueno, pues eso sería todo de mi parte, y felicito mucho a la colección Ficción Express a cargo de Fernando Sánchez Clelo. Muchas gracias. Pues muy bien, gracias a ti, Laura Lisa. Muy interesante todo lo que nos cuentas, estas relaciones de las antologías y demás. Pasamos ahora con José Luis Zárate. Es escritor de amplia trayectoria, ganador de múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio Calpa en el 92, el Premio Internacional de Novela de Ciencia Ficción y Fantasía MESIF en el 98 y en el 2001,
y el Premio Nacional de Literatura Microtopías en 2017. Entre sus libros más recientes se encuentran Luna que se quiebra, del que ya vimos la portada, publicada por la UAP, y próximamente La ruta del hielo y la sal, por el Fondo de Cultura Económica. Pues bienvenido, José Luis. Pues cuéntanos brevemente sobre tu libro, tu experiencia con esta colección Ficción Express. Muchas gracias. Primero, es un honor estar en Ficción Express, sobre todo porque es muy necesario que exista una colección específica. Yo me he especializado en escribir literatura súper breve, literatura de cuentos de no más de 140 caracteres por medio de Twitter, Facebook, las redes sociales, y lo que tiene en ese medio es que es muy volátil. Pasa el texto y se podría perder para siempre. Sin embargo, la minificción ha tenido un campo enorme en las redes sociales. En realidad es un género que está increíblemente de moda. Hay montones de revistas en línea. Ya es muy interesante porque ahora sí tiene un público general. Pero, repitiendo, el Internet tiene la característica de su velocidad, pero también de su fugacidad. Estos cuentos, este género podría desaparecer. Hace poco en una reunión que se habló sobre el cuento mexicano, alguien me decía que una de las ventajas de que los estudiosos del cuento mexicano siempre llegaban cuando ya era demasiado tarde, ¿no? Cualquier movimiento ya se habían peleado todos con todos, o ya se habían muerto, o ya no estaban acá, etc. Dice, por primera vez con la minificción hispanoamericana podemos ver el resurgir de un movimiento literario en tiempo real. Eso es algo inusitado y algo increíble, pero también es necesario fijarlo de alguna manera en el espacio. Es que ese sumum, esa acumulación de textos no simple y sencillamente desaparezcan en el aire, y por eso es tan importante una colección especializada en el cuento. Que salgan en libro tiene mucho sentido porque la forma de leer en un libro es diametralmente diferente a como se lee en una pantalla. En una pantalla lo leemos, ya pasamos a otra cosa, etcétera. Y el formato libro nos obliga a armar de forma diferente la reunión de cuentos. Este libro que se llama Luna que se quiebra, que originalmente tenía el nombre larguísimo de algunas consideraciones acerca de la falta de luna. Era demasiado largo, pero ese fue el primer título de trabajo. Trata de una serie de minificciones en donde de pronto desaparece la luna. Pero lo escribí por redes sociales, pero cuando llegó la oportunidad de hacerlo en un libro, no es simple y sencillamente agarrar y abrir una bolsa y meter todos los cuentos que puedas tener, sino que hay que darle una estructura. Tiene que ser que tenga un sentido que esté en página escrita. Entonces, esta colección de cuentos tuvieron un hilo conductor que en cierta manera lo convierte en lo que yo llamo, a mí cuando escribo hay una cosa que a mí me gusta que se llama, yo la llamo la saturación poliédrica. Es decir, tomar un tema y verlo desde tantos puntos de vista posible para tratar de que haya una saturación y una explosión. De pronto uno diga, no, tantas variedades que puede tener lo que parece un simple tema muy específico. No hay luna. ¿Qué podría significar? Puede significar muchas cosas, pero para cuando las reuní en este libro quise hacer un hilo conductor. Quise que la acción avanzara, no solo escenas dispersas de una maravilla, sino qué podría significar a lo largo del tiempo. Y en cierta manera hice una novela en Twitter, una Twitter novela social que sigue lo de la saturación poliédrica. Y Luna que se quiebra trata de un evento enorme que involucra a todo el mundo, pero también involucra a ciertos personajes. Lo vemos desde lo social y lo vemos desde lo íntimo. Y ese tipo de juegos solo se puede hacer en la página escrita. Tiene mucho sentido que haya una colección específica de microficción, y además yo soy originario de Puebla, yo estoy orgullosísimo que sea la UAP la que se haya aventado este
esta colección. Además es un orgullo, uno ve los libros publicados y le gusta uno más que el anterior y luego el otro y luego el otro. Y entonces cuando hubo la oportunidad de participar, pues yo la verdad estaba feliz de sí, voy a estar en esta colección, porque además va a ser una colección, también sirve para los estudios de los cuentos. Muchas veces me dicen, durante un tiempo, gracias a una novela, yo tenía un título como de autor de culto, pero era más bien autor de oculto, no lo encontraba uno en ningún lado, pero gracias a la publicación en libros ya es más sencillo. La UAP acaba de inaugurar un sitio de venta en línea, tiene su librería en línea. Si uno pasa mucho, sobre todo cuando hay presentaciones vía Zoom de todo el país, uno dice, qué bonito, pero ¿dónde demonios lo encuentro? ¿No? Ahorita se me antojó de los que estuvieron mostrando, se me antojaron 3, 4, ¿dónde los encuentro? Espero que se les antoje Luna que se quiebra. Lo pueden uno encontrar en librería virtual WAP, se los mandan por correo. Entonces también eso sirve como un hilo de unión. Podemos encontrar el ejemplar. Antes se decía que lo que pasaba en secretarías del Estado se quedaba en los estados, en editoriales estatales se quedaban solo en el Estado. Ya no, ahora sí se pueden distribuir a todo el país y esperemos que a otros países, ¿no? Entonces, la verdad, esta aventura, este proyecto, este esfuerzo, porque es un increíble esfuerzo que administración tras administración, la colección Ficción Express siga existiendo, habla de muchas cosas. Habla de una apuesta decidida a un género, pero también de un trabajo de recopilación para la investigación de estos temas. Es muy adecuado y es muy loable que sea una universidad la que se permita este trabajo de recopilación, que fija un movimiento literario en el tiempo y además es un movimiento literario totalmente vivo, hay una explosión de minificción y qué bueno que podamos fijarla en el tiempo gracias a este editorial. De nuevo, estoy increíblemente contento de ser parte de Ficción Express con mi libro, que siempre lo agarro al revés. Esa es Luna que se quiebra. Y los invito a leer. Podría aventarme a hablar más del tema, pero no quiero poner spoilers. Es parte del chiste, parte de página tras página, ir viendo qué es lo que está sucediendo. Una otra cosa que tiene la colección Ficción Express es que los libros no se parecen. Esto es bien padre. Las antologías no se parecen unas a otras. Cada libro tiene un sabor muy diferente uno de otro. Uno dice, pues minificciones, que se les pueden ocurrir, chistes, todo. No, hay muchísimas cosas que se puede ver en la minificción. La antología, cortocircuito, creo que como dice Elisa, es un ejemplo perfecto de qué variedad puede tener la mini. Es incluso más rico de lo que uno pueda imaginar y gracias a estos libros uno puede irlos descubriendo página a página. Pues muchas gracias, José Luis, por tu participación. Sin duda nos quedamos todos con ganas de oír más, pero pues tenemos el tiempo encima. Solo quisiera hacer una pregunta a Fernando que quizá nos puede contestar en unos pocos segundos antes de terminar. ¿Cuáles serían los retos a los que se enfrenta la colección, Fernando? El camino está trazado. Creo que el reto sería continuar con el mismo paso que hemos estado trabajando. A veces hay situaciones en las cuales no importa tanto que autores propongan o que se tenga idea de nuevos proyectos. A veces hay cuestiones fuera de nuestras manos como editor o como compilador, pero bueno, creo que tenemos que seguir como vamos y creo que de esa manera va a seguir creciendo la colección. Pues gracias, Fernando. Agradecemos entonces nuevamente a este encuentro de narrativa breve Edmundo Valadez, el Instituto Sonorense de Cultura, el Patronato Edmundo Valadez y la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y específicamente a este Otoño Literario Sonora 2020. Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. Gobierno de México.